En este video vamos a rotar curvas en coordenadas polares y vamos a hallar el área de la superficie al rotar esa curva, o sea, esa superficie que da. Y para ver el primer ejemplo, pues vamos a rotar R igual a 2 en el eje polar. Entonces, ¿qué es R igual a 2? Pues simplemente es la superficie, o mejor, la circunferencia de radio 2, ¿no? Esto es R igual a 2. Este es el eje polar y este es el eje de 90. Entonces, que quede muy claro, ¿cómo se calcula el área de una superficie al rotar una curva en coordenadas polares? Entonces, simplemente, como lo vamos a rotar en el eje polar, la fórmula que vamos a aplicar es esta, alrededor del eje polar, o sea, el eje X. Entonces sería 2pi integral sobre la curva de Y por dl. Este dl siempre es positivo. Este Y tiene que ser positivo. Entonces observen, aquí para calcular el área de esa superficie simplemente voy a rotar este pedazo. Voy a rotar este pedazo. Si yo roto también esta curva, tengo que tener cuidado que este Y en polares sea positivo. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es pasamos esta integral a coordenadas polares. Simplemente va a ser 2pi integral entre alfa y beta en polares alfa y beta. Y en polares es R seno teta y simplemente por dl en polares, que es R al cuadrado más dr de teta al cuadrado por de teta. Ese es el dl en coordenadas polares. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente: la curva que se va a rotar, ahí el seno tiene que ser positivo. O sea, yo no puedo considerar aquí el teta entre 0 y 2pi, porque entre pi y 2pi este seno es negativo y entonces la integral se me va a cancelar. Entonces, simplemente para hallar el área de la superficie al rotar esta curva en el eje polar, vamos a considerar simplemente la mitad de arriba, porque abajo este seno es negativo. Para hacerlo, pues tendría que colocarle aquí un valor absoluto. Entonces, simplemente con esa restricción vamos 2pi integral. Los límites para graficar esa curva en coordenadas polares, simplemente este pedazo de curva lo graficamos con teta entre 0 y pi. Entonces, aquí estos serían los límites, 0 y pi. R vale 2 seno de teta. ¿Y cuánto vale el dl? Entonces, el dl, ¿cuánto vale? Simplemente vale la raíz cuadrada de r al cuadrado, que es 4, más de r de teta, que vale 0 al cuadrado por de teta. O sea que esto sería simplemente 2, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente 2 por de teta. Entonces, que quede claro cómo se calcula el área en polares al rotar una curva. Simplemente aplicamos siempre esta fórmula, escogiendo entre alfa y beta de tal forma que esto no vaya a ser negativo, lo mismo que en cartesianas. Y entonces ahora sí calculamos esta integral. Esta vaina vale 2 por 2, 4, 4 por 2, 8pi integral entre 0 y pi del seno de teta por de teta. Y simplemente lo que hacemos es calcular esta integral. 8pi menos coseno de teta, la integral de seno, entre 0 y pi. O sea, esto simplemente sería 8pi que multiplica a menos el coseno de pi menos el coseno de 0. O sea, esto es 8pi. El coseno de pi es menos 1, el coseno de 0 es 1, menos 1 menos 1 menos 2, con menos da 2, o sea que esto sería simplemente 2, o sea sería 16pi, naturalmente unidades cuadradas. Eso no es otra cosa que el área de la superficie esférica de radio 2, que es 4pi por el radio al cuadrado. Eso es lo que me produce esta integral entre 0 y pi, el área de la superficie esférica. Entonces, que quede claro, si ustedes van a rotar esta curva, tienen que colocarle un menos en la integral, porque ahí el radio es
negativo, o sea, el seno entre pi y 2pi es negativo. Entonces en polares tiene que tener muy en cuenta el alfa y el beta, no es completamente, porque aquí el gráfico se hace entre 0 y 2pi, no es colocarle el límite entre 0 y 2pi. Si ustedes le colocan aquí el límite entre 0 y 2pi, esa integral les produce 0 y no les va a dar el área de la superficie al rotar la curva, digámoslo aquí. Aquí lo que hace uno es rota un pedazo de curva y calcula el área de la esfera. Si van a rotar el pedazo de abajo, aquí le escriben simplemente un valor absoluto. Y lo que hace uno cuando rota esta curva completa es calcular el área de 2 veces la superficie esférica de radio 2. Entonces uno lo que quiere calcular es la superficie esférica de radio 2. Entonces simplemente rota la parte de arriba. Lo mismo aquí, usted puede rotar esta curva en el eje de 90 y eso lo vamos a hacer en el próximo video. Hasta pronto.